Qué maravillosa expresión de este Salmo 40, uno de mis salmos favoritos. Y hoy vamos a meditar en él. Si tienen sus Biblias, Salmo 40, versículos 1, 2 y 3. Y gracias, Fela, por este gran trabajo que nos hace recordar la obra de Dios en cada uno de nosotros. Bienvenidos a este encuentro, este domingo de encuentros. Sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí hemos necesitado que alguien nos eche la mano, que alguien nos ayude. O sea, no hay alguien aquí que diga, no, yo nunca he necesitado de un doctor, de un mecánico, de un ingeniero, de un abogado, de un pastor, de un amigo, de un pintor, de un lo que sea. Todos hemos tenido la necesidad de ayuda. Y estoy seguro también aquí, porque conozco esta preciosa iglesia, que nos hemos dado la tarea de ayudar a otras personas. De hecho, hay una expresión dentro del Ministerio de Transformar al Mundo que habla de yo ayudo, porque es una de las tareas que tenemos. Sin embargo, no sé si les ha pasado, al igual que a mí, que de repente necesitas ayuda, pero las personas que te pueden ayudar o bien no están, o bien no pueden, o bien no quieren. A lo mejor tienes un problema de salud y te dicen, este doctor es buenísimo, ve y velo. Y el doctor dice, sí, cómo no, le voy a dar fecha para noviembre, pero del año que viene. Entonces, pues está una eminencia maravillosa, pero me va a atender hasta el año que viene y ya voy a estar con el Señor para ese tiempo. Entonces, es muy frustrante cuando necesitas que alguien te ayude y no está en su capacidad de ayudarte, o no está en sus fuerzas, o no está dentro de sus limitaciones, o sencillamente porque no quiere. O también ha sucedido el caso que a lo mejor alguien ha necesitado de tu ayuda y tú sencillamente no se lo puedes dar. A lo mejor te llama una persona y te dice, fíjate que estoy enfermo y tengo una enfermedad incurable. Y tú dices, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le apoyo? Bueno, voy a orar por ti, mira, conozco a un doctor, etcétera, etcétera. Pero nosotros en sí no podemos hacer nada. Y se convierte en un desafío, porque todos en esta vida hemos necesitado ayuda. Pues llegaste a un muy buen domingo, porque hoy vamos a hablar y tratar de responder a la pregunta, ¿necesitas ayuda? Y este Salmo 40 es un salmo maravilloso que nos enseña el poder, el amor, la gracia, el proceso que Dios aplica para ayudarnos en nuestras necesidades. A menudo no sabemos a quién voltear, a quién pedirle, a quién que nos auxilie. Y es cuando la palabra de Dios nos muestra que hay un Dios que no solamente quiere, también puede y también ama ayudar. Y esto es lo más maravilloso, porque Él no tiene ninguna limitación. Y no sé cuál sea tu necesidad. Lo que sí creo es que todos tenemos una brutal necesidad espiritual que solamente Jesús puede saciar. Escuchaba hace tiempo la historia de una persona que cayó en un pozo cenagoso, un pozo profundo, y entonces imposible de salir por sus propias fuerzas. Y él empezó a gritar, por favor, ayuda, necesito que me echen la mano, ayúdenme por favor, ¿qué voy a hacer aquí? Y nadie pasaba. Finalmente pasó alguien por ahí y le dijo las siguientes palabras: si hubieras leído mis obras y seguido lo que ellas enseñan, nunca hubieras caído en ese pozo. El nombre de esta persona, Confucio, y continuó su camino. Él siguió desesperado, gritando, alguien que me ayude, por favor, ayúdeme, por favor. Y alguien pasó por ahí y le dijo, hijo mío, cierra tus ojos, olvídate de ti mismo, ponte en estado de reposo, no pienses en ninguna cosa desagradable y así podrás descansar como descanso yo. Su nombre, Buda, y continuó su camino. En su desesperación, esta persona siguió gritando con todas sus fuerzas y bueno, estaba ya a punto de desfallecer, cuando de repente alguien llegó, bajó hasta donde yo estaba, me tomó en sus brazos, me levantó y me sacó del pozo. Curó mis heridas y limpió mis vestidos. Me dio de comer y me hizo descansar. Y cuando ya estaba bien, no me dijo, no te caigas más, sino que dijo, ahora andaremos juntos. Y desde entonces andamos así. Su nombre, Cristo Jesús. En esta maravillosa historia vamos a ver una historia de redención, una historia de cambio,
una historia de transformación. Es una historia poderosa que puede ser tu propia historia o mi propia historia. Sobre todo cuando caemos en un pozo de desesperación, cuando estamos sumidos en alguna depresión quizá o alguna enfermedad incurable, o cuando ni siquiera está nuestro destino eterno asegurado, cuando sabemos quién lo puede asegurar, pero no hemos dado entonces ese gran paso de fe. Se cuenta la historia de un doctor llamado Claudio Barlow, quien fue doctor americano en China. Dicen que cuando azotó una nueva plaga que afectó a muchas personas, él no pudo encontrar nada que la contrarrestara. Pidió entonces que dejasen entrar a los Estados Unidos a uno de sus pacientes para que lo examinaran, observaran la enfermedad, pero esto le fue negado por lo contagioso de la enfermedad. No podemos permitir que un ciudadano chino enfermo entre. Así que lo que resolvió fue quedar expuesto él mismo a la enfermedad, y después de estar enfermo pudo tener acceso como ciudadano norteamericano a los Estados Unidos. Descubrieron la cura y luego él mismo regresó a China para aplicar este tratamiento de la cura de esta enfermedad. Interesantes historias. Y saben, me hace pensar mucho en el ejemplo de Jesús, porque es exactamente lo que hizo por ti y lo que hizo por mí. Vamos a leer nuevamente el Salmo 40, versículos 1, 2 y 3. Y voy a pedirles que juntos vayamos a ver 4 cosas que hace Dios con nosotros cuando tú necesitas ayuda, cuando estás en un pozo de desesperación, cuando no sabes qué hacer, o a lo mejor estás en un pozo y ni cuenta te has dado, ¿verdad? Pero de repente necesitas la ayuda, la intervención, en este caso, de Dios. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Dice la palabra: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ver este proceso, como este hombre en un momento de desesperación donde nadie podía echarle la mano, lo primero que sucede es que Dios se acerca al hombre. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Las historias que a menudo escucho es que estaba yo buscando a Dios desesperadamente y por fin lo encontré. ¿Cómo te explico que antes de que tuvieras tú ni siquiera noción de que estabas buscando a Dios, Él ya te estaba buscando a ti? Siempre, absolutamente siempre, es la iniciativa de Dios. Él se acerca, pone las personas, pone las circunstancias, pone los medios, pero Él se acerca porque lo que anhela es tener una relación personal contigo, ¿no? Si alguien dice, es que yo quiero acercarme a Dios, no, es que Dios quiere acercarse a ti mucho más de lo que tú quieres acercarte a Él. A ciencia cierta, no sabemos cuál fue la dolorosa experiencia por la que el salmista estaba atravesando. Lo que sí podemos conocer a través del texto es que esta experiencia estaba haciendo estragos su vida. La única alternativa era Dios. Y aquí encuentro varias iniciativas. Número 1 fue iniciativa divina. Fíjense lo que dice el texto: puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí. En el idioma hebreo aparecen una palabra que se repite 2 veces: esperaré, 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 esperaré. Escucha bien esto. Cuando tú tienes una necesidad o un problema y sabes esperar creativamente como lo hizo el autor de este salmo, la respuesta de Dios se va a dar. No sabemos hasta qué grado estaba la prueba por la que estaba atravesando, pero la única alternativa viable era Dios. Y así nos deja Dios a menudo, que tienes, ya hablé con el doctor, ya hablé con el abogado, ya hablé con mi compadre, ya hablé con ya hablé y me va a ayudar aquí y allá. Y nadie absolutamente, como lo expliqué al principio del mensaje, te puede ayudar, donde nada más queda Dios. Solamente como tu única alternativa. Y es interesante notar que el alivio requirió su propia espera. Porque las esperas nos ayudan a ver lo raquítico de nuestra vida, que aunque seas una persona capaz, joven, inteligente, emprendedor, carismática, etc., todo lo que tú quieras decir que eres, a menudo tus incapacidades te muestran que eres una persona con necesidades profundas. Obviamente todo esto, cuando estamos esperando, la prepotencia, la soberbia se acaba, ¿verdad? Y sin la ayuda de Dios no podemos lograr nada. Pero tarde o temprano llega un momento en que requerimos la intervención de alguien más poderoso que nosotros. Es cuando la gente me dice, ya solamente nos queda esperar en Dios. Y eso me encanta, porque digo, es lo primero que tenías que haber hecho, esperar en Dios, no ya como última instancia. Ya hablaste con todas las posibles personas que te iban a ayudar, ninguno pudo, ahora sí ya esperamos en Dios. Y lo que hizo el salmista fue, yo esperé y clamé
al único que podía ayudarme. ¿Y quién era? Dios. Y qué bueno que viniste este domingo, qué bueno que nos estás viendo a través de una plataforma, una red social, porque eso es lo que Dios quiere hablar contigo. Él sabía, el salmista, que Dios no lo despreciaría, por lo que decidió esperar, decidió orar hasta que llegara la ayuda tan anhelada. Luego me encanta porque no solamente es una iniciativa divina, sino es una iniciativa de amor. Dice que Él se inclinó hacia mí. Entonces esto me enseña muy claramente que la posición que yo tengo delante de Dios es completamente diferente, tanto que Él tiene que inclinarse. Es decir, no estamos en los mismos niveles, no estamos en las mismas capacidades, no tenemos los mismos poderes, no tenemos las mismas alternativas. En su infinita misericordia, Él se inclina. ¿Qué significa? Por más que yo me esfuerce y hacer todo mi esfuerzo personal y brincar todo lo necesario, jamás voy a poder lograr estar a la misma altura de Dios y así hablar cara a cara con Él. Por eso dice, Él se inclinó para escuchar mi necesidad. De hecho, también dice que es una iniciativa de gracia porque dice, escuchó mi clamor. Ahora, el clamor del hombre es consecuencia de su propio extravío, de su propio pecado. Tú y yo a menudo clamamos por decisiones malas que hemos tomado en la vida. Y de repente a lo mejor nos metimos en un negocio nada correcto, tuvimos una relación fuera de matrimonio, lo que haya sido. Hiciste una mala inversión y de repente estás pagando las consecuencias de ello y clamas a Dios para buscar su ayuda. Dios oye el clamor del hombre. De hecho, la Biblia dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillaran y oraran, entonces yo responderé. Entonces tiene que haber una actitud de decir, Señor, yo no puedo, he fallado. No estoy haciendo las cosas bien. Eso es lo primero que tienes que hacer. No vemos aquí mucha participación del hombre. La única participación fue esperar en Dios. Y lo más precioso es que en medio del dolor, la agonía, la necesidad, donde ya no tenemos fuerzas para continuar, sin embargo, Dios se inclina para escuchar nuestra oración. Leía yo un estudioso de este salmo, experto Antiguo Testamento, y él decía que esta manera en que dijo se inclinó para escuchar es porque ya el hombre se había quedado sin voz. Y a menudo así pasa. A lo mejor clamas, gritas, te desesperas, pero llega un punto en que ya ni fuerza tienes. Y entonces es Dios el que tiene que inclinarse. No, a ver, grítale más, chaparrito, para que yo... No, de ninguna manera. Él se inclina y escucha entonces tu clamor. ¿Has clamado directamente a Dios para que Él te responda? Va a llegar en el momento preciso en que vamos a voltear y vamos a ver que Dios está listo para responder. La segunda cosa que Dios hace es que Dios saca al hombre de su desgracia. Una de las cosas bellas es que no solamente escucha, ¿no? Ay, qué pena, de ver, tu caso es muy complicado, como me pasa a mí, nos pasa a cualquiera de nosotros que viene y nos cuenta su problema y le decimos, pues qué pena, ¿yo qué puedo hacer, no? Luego hasta me llaman por teléfono, pastor, estoy pasando con esta persona, ¿qué le digo, pastor? Está que se quiere matar, está que se quiere divorciar, está que quiere irse. ¿Qué le digo? No tenemos ni siquiera la capacidad para poder ver cómo podemos resolver su problema. Sin embargo, lo más maravilloso es que el Dios que se proclama y se predica en esta iglesia no solamente es un Dios empático que se inclina para escucharnos, sino que saca al hombre de su desgracia. No solamente se convierte en un gran terapeuta. A ver, yo aquí arriba, tú allá abajo, cuéntame tus problemas. No, dice, me sacó. Hay varias cosas aquí que me llaman la atención. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano. En pocas palabras, Dios convierte sus sentimientos en actos, porque el amor verdadero es comprometido y es activo. Empatía es el sentimiento del dolor ajeno que me hace experimentar lo que otros sienten. Ahora, es fácil opinar, criticar, sin tener todos los elementos en las manos. Pero aquí encontramos a un Dios que se identifica perfectamente con el dolor. Y la pregunta sería, ¿pero cómo Dios puede entender mi propio dolor a través de lo que hizo Jesús? Hay 4 cosas que hizo Jesús que tienes que entender para que tú puedas hoy en día saber que Él te entiende. Él te entiende, Dios te entiende por lo que estás pasando. ¿Por qué hizo Jesús? 4 cosas. Número 1, encarnó. ¿Qué significa? Que se hizo como uno de nosotros. Estamos más o menos a un mes más o menos, mes y medio de celebrar Navidad. La Navidad es Dios con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para dar su vida por cada uno de nosotros. Y le envió al mundo. Eso se llama encarnación. Luego, vivió toda su vida. 33 años y medio más o menos, ¿verdad? 3 años y medio de ministerio. Todo
lo que sabemos de Jesús descansa en esos 3 años y medio. Enseñó, predicó, sanó, animó, salvó a las personas. Luego terminó en muerte. Él murió a causa de tus pecados y de los míos. Pudo identificarse plenamente. El apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él entendió la amargura, el dolor del pecado que a ti y a mí nos asedia y nos corrompe. Él lo entiende, pero no quedó muerto. La Biblia dice en cuarto lugar que él resucitó. Entonces fíjense, la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección. Y la persona diría: ¿qué nos salva de estas 4 cosas? Las cuatro son parte del plan perfecto de Dios. Por eso dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. En pocas palabras, Jesús estuvo exactamente en el lugar donde tú has estado. Es decir, cuando clamas a Dios: Señor, ¿habrá alguien que me entiende? Dios dice: lo entiendo perfecto. Entregué a mi hijo, perfecto. Y Él sabe lo que es estar deprimido, solo, en algún tipo de desesperación. Él lo sabe perfectamente. Es bueno que podamos acercarnos a un Dios que nos comprende perfectamente. Pero déjame decirte que no solamente convierte sus sentimientos en actos, no solamente bajó al pozo de la desesperación en el momento de Cristo, en lo que hizo Cristo por nosotros, sino que el pozo de la desesperación para nosotros es 3 cosas. Número 1, el mundo. Vivimos en un mundo roto. Yo les he dicho muchas veces, este mundo no funciona. A menudo las relaciones no funcionan, el clima no funciona, la economía no funciona, los gobiernos no funcionan. O sea, vivimos en un mundo roto, queridos. No estamos en el cielo, estamos en la tierra. Segundo problema, el egoísmo. Yo quiero ser lo más importante y me convierto en mi propio Dios, con D minúscula, ¿verdad? Y quiero controlar todo, cuando no controlo ni siquiera mi propia vida. Mucho menos voy a controlar a los demás, y eso me hace miserable. Y finalmente, el pecado que mora en cada uno de nosotros. Eso es el pozo de la desesperación. Esta combinación del mundo, tu propio egoísmo y luego el pecado que nos asedia. Entonces, ¿cómo podemos salir adelante? ¿Por nuestras fuerzas? Ninguno. Pórtate bien, no puedes hacerlo. Ve a la iglesia, no solamente es eso. Necesitabas un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. No hace falta ser muy conocedores de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo para darnos cuenta que estamos viviendo crisis verdaderamente fuertes en esta historia. Pensemos en México, no se vayan tan lejos. Violencia, maldad en extremo, corrupción, inseguridad, impresionante crisis de valores, pobreza extrema, desintegración familiar, vicios, contaminación. Vivimos en un mundo complejo. Esto es el lodo cenagoso. Me llama la atención porque cuando yo fui pastor, mi primer trabajo pastoral fue en una ranchería en el Estado de México, un pueblo que se llamaba Texcoco. Y me acuerdo que mi papá, cuando me hice pastor, me compró unas botas muy bonitas de piel, así, con una piel muy fina. Y yo empecé a recorrer los caminos de Tocuila con esas botas. Queridos, yo llegaba con las botas llenas de lodo, les prometo que las limpiaba, las boleaba, pero más o menos a los 3 meses se pudrieron. Era tal este lodo que se penetraba en la piel que mi papá tuvo que comprarme, yo creo que tres pares en ese tiempo, porque era una especie de lodo que corroe. Esa es exactamente la experiencia que está viviendo el salmista, porque el pecado no solo ensucia, sino corrompe. No solo está sucio, sino corrompido. Es decir, se puede limpiar, pero sigue contaminado. Yo limpiaba mi bota, boleaba mi bota, pero de repente se abrió la bota y yo decía: ¿pero por qué se abrió la bota? Pues ¿por qué? Porque se estaba pudriendo. Y esto era parte de lo que está diciendo el salmista. Así se estaba expresando él de la condición que él tenía. Por eso dice la Escritura en Miqueas capítulo 7, versículo 18, que Dios como tú, que perdona y olvida el pecado del remanente de su heredad. Él es el único que, si estás en este pozo de desesperación, Él es el único que puede sacarte. Entonces, número 1, Dios se acerca. Número 2, el Señor te saca. Número 3, toma nota, Dios establece al hombre en gracia. Me encanta. Sigan leyendo el Salmo y van a ver lo que dice. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Hay algo maravilloso. Si algo me encanta de Dios en relación con la obra, con los hombres, contigo y conmigo, con las mujeres, los hombres, estoy hablando en sentido genérico, es lo que Él hace cuando llega a nuestras vidas. Bien haría sacarnos del pozo, limpiarnos,
continúa tu camino, ¿no? Y no te vuelvas a caer en otro pozo, por favor, ¿verdad? Sin embargo, no. Aquí lo que me encanta son varias descripciones que dice el propio salmista. Número 1, restaura al hombre. No solo lo salva, sino lo perfecciona. Es decir, hay un proceso de transformación y cambio. Puso mis pies sobre una roca. ¿Qué significa esto? Que establece su vida sobre la peña que es Cristo Jesús, la roca. Ahora, ojo. Él decía, estaba yo en un pozo de lodo cenagoso. Fíjense, es decir, estaba resbaloso, estaba corriendo todo su cuerpo. Y de repente Dios lo pone no más en un camino resbaloso, lo pone en una roca firme. Y eso es exactamente lo que Dios hace en la vida de la persona que se acerca a Él. No solamente lo cambia, lo pone, establece sus pies firmemente. Aunque estás a lo mejor caminando en lodo cenagoso y no te das cuenta, ¿verdad? En un mundo incierto, que ahora Dios te pone cuando llega en la vida para afirmarnos. La bondad, las misericordias de Dios quedan expresadas. Nuestros pies están firmemente asentados sobre una roca, viéndose alzados con una estupenda elevación. Y allí, en lugar de estar hundidos en los voraces fauces del pecado, ahora estamos en el camino correcto, en la roca inconmovible de los tiempos. Y comienza lo que yo llamo un proceso de santificación. Acuérdense que lo que Dios hace es que nos regenera, es decir, cambia nuestra vida, cambia nuestra voluntad, cambia nuestras emociones, pero luego viene un proceso de santificación. Todos los que estamos aquí como parte de esta iglesia estamos involucrados en este proceso. Somos santos porque hemos sido apartados. Recuerden que la palabra santos significa apartados. No es que no peques, no es que no falles, que eres impecable. No, eso no significa santos en la Biblia. Significa apartado. Fuimos apartados. Ahora caminamos en un camino diferente. Tú y yo tenemos expectativas diferentes porque Dios ha puesto estas maravillosas y gloriosas expectativas en nuestra vida. Le da sentido a la vida y le da dirección a la vida. Otra vez vean el texto bíblico. Puso mis pies sobre una roca, me plantó en terreno firme. Y luego dice textualmente, enderezó, dice la versión 60, enderezó mis pasos. Yo no sé si el hombre cayó en ese pozo porque no sabía ni para dónde iba. Y así pasa. Digo, no creo que haya dicho, me voy a meter a ese pozo, quedar ahí con mi vida miserable. No creo que haya hecho esto. Yo creo que él se deslizó a ese pozo. A lo mejor no sabía su camino, sus pies hacia dónde lo llevaban y lo llevaron hacia el lodo cenagoso. Lo interesante es que cuando Cristo llega a tu vida, no solamente te da un lugar firme, sino endereza tus pasos. Y me encanta eso. Porque es lo que Dios ha hecho en la historia de miles de personas que son parte de esta gran familia de fe. Dios enderezó nuestra vida, enderezó nuestros pasos, nos cambió, nos transformó y lo hizo para siempre. Pero no solamente eso, si siguen leyendo el texto bíblico, dice que puso un cántico nuevo. Esto me habla de una nueva ocupación y puso alabanzas a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo que hace en realidad es poner en la boca de sus hijos nuevos motivos para alabarle. Y me encanta eso que dice, puso un cántico nuevo. Amamos la himnología que ha acompañado a la iglesia cristiana por años. Pero también Dios ha inspirado a personas, hombres y mujeres, que nos han dado muchísimos cantos nuevos. Esta congregación canta himnos y luego también cantamos algunos cánticos nuevos y hoy no es la excepción. De hecho, déjeme compartir antes de ir al último punto de este mensaje, uno de los cánticos nuevos que tenemos como iglesia. Recuerden que tenemos el ministerio de Satellite Music y este es un ministerio que el objetivo es crear música que podamos aportar al pueblo de Cristo aquí, a la iglesia de Cristo, pero también donde quiera que Él nos lleve, ¿no? Y hay una estación radial allá en el Valle de Texas donde está empezando a sonar las canciones de Satellite Music. Y estoy seguro que Dios lo va a bendecir. Y así como tenemos canciones como las que cantamos hace rato, que ha sido resultado de otros ministerios, también Dios va a usar nuestros propios ministerios. Así que les pido, por favor, presten atención y escuchen y alabemos juntos a Dios con este cántico nuevo que pone en nuestra boca. Es tan complicado a veces escuchar la voz de Dios por tanto ruido mental, ¿no?
la ansiedad, los miedos, la inseguridad, y luego ocupa un lugar muy, muy importante en tu cabeza y es muy difícil escuchar la voz de Dios. Es como si estuviera ocupando 24/7 pensamientos, miedo, constantemente. Que no vienes de Dios. Exactamente. Fíjate que estaba leyendo Salmo 29, que dice: la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros, la voz del Señor destruye con rayos de fuego, la voz del Señor sacude el desierto. Yo creo que a veces necesitamos que Dios nos venga y nos sacuda, nos diga: aquí estoy, yo te necesito. Así es. Porque hay partes en la Biblia que sí, a veces escuchamos la voz de Dios por medio de un susurro, como le pasó a Elías. Pero hay veces que también la voz de Dios, como David lo decías, es a través de fuego, es a través de un viento impetuoso, es a través de trueno, ¿no? Y es como decirle: Señor, sacúdeme, ¿no? O sea, haz sacudir mis miedos, haz sacudir mis pensamientos, mis inseguridades, para que pueda escuchar su voz, solamente su voz, ¿no? Totalmente. Me recuerdo mucho cuando Dios manda al Espíritu Santo y Él dice que desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban todos sentados. Y entonces mandó llamas de lenguas de fuego. Y entonces todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, saber que nosotros tenemos ese espíritu, ¿no? Que lo tenemos ahí y que a veces por los temores lo apagamos, pero Dios, la voz de Dios es poderosa y tenemos que clamar a Él para que volvamos a escucharla tan clara, tan fuerte. Así es. Que sea su voz más fuerte que nuestros miedos, que sea su voz más fuerte que nuestras inseguridades, que sea su voz más fuerte que la ansiedad, la depresión, ¿no? El ruido mental. Como una vez más voy a ti, una vez más como de que estás cansado, de que estás abatido, estás así mal. Una vez más voy a ti, una vez más quiero huir del ruido que ocupa mi mente, me aleja de ti. Pareció. Estos son de los cantos maravillosos que el Señor nos está dando como iglesia y te invito a que hagas de ellos parte de tu adoración. Son los cantos de un corazón agradecido, bendecido, transformado, que estaba en el lodo, ahora lo saca, le da propósito, le da dirección y un cántico nuevo. Y cuarto y último lugar, y con esto termino, Dios hace al hombre un testimonio viviente. Fíjense todo el proceso que vivió el salmista en estos 3 versículos. Lo último es que lo hace un testimonio viviente. Dice, y termina el texto bíblico: al ver esto muchos, es decir, al ver cómo estaba en el pozo, luego lo sacaron, lo bañaron, lo limpiaron, lo afirmaron, le dieron dirección, le cambió la vida. Eso es lo que hace Jesús. Si veniste aquí, necesito un cambio de vida. Llegaste al lugar correcto. Nosotros no cambiamos la vida de nadie. Yo no cambio la vida de nadie. Es Jesús quien lo hace. Pero siempre una vida transformada va a tener un doble impacto. Y esto nos lo enseña el salmista. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Déjame decirte lo siguiente: una vida transformada no se puede esconder.
Dice, verán esto muchos. ¿Qué van a ver? ¿Que eres igual a los demás? La pregunta es, ¿quieres influir o quieres impresionar? Si quieres influir, necesitas ser transformado por el poder de Dios. De hecho, los discípulos decían acerca de lo que Dios había hecho por ellos. Y cuando les dijeron, ya no hablen de Cristo, Él les dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y obviamente va a haber gente que cuando te escuche va a tener miedo. Te va a decir, no está muy raro, no, cambiemos el tema, no, ese tema no me gusta, no, esto de la religión a mí no va conmigo. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen necesidades y lo saben. Tienen un futuro incierto, no saben cuando mueran a dónde van a ir, lo saben. Entonces les da miedo y por eso no se acercan. Pero lo dice el salmista, habrá gente que tenga miedo. Pero es interesante, habrá gente que confíe. Es decir, tu vida puede ser usada para dar gracias a Dios. Puede hacer una diferencia eterna en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque ve la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces mi pregunta es, ¿hay un testimonio real, palpable, de lo que eras y lo que has llegado a ser ahora en Cristo? Eso se convierte en un testimonio viviente. Amado que hoy me escuchas, no sé si estás en un pozo de desesperación. No sé si a lo mejor estás esperando algunas clases, voy a tomar un curso, ¿verdad? A lo mejor quedé Confucio, un curso de sus principios y entonces a través de estos evitarte caer en un nuevo agujero, ¿verdad? O a lo mejor como Buda, que solamente pongas tu mente en cero, la pongas y medites y reflexiones y entonces parece que vas a estar afuera pero vas a seguir adentro del agujero. O vas a dejar este día que Jesús entre en tu corazón, que entre a este pozo cenagoso y haga un cambio absoluto y total. ¿Qué necesitas hacer? Dos cosas. Primero, necesitas arrepentirte de tus pecados. Querido, nadie está en el pozo de lodo cenagoso porque se le pasó, no era mi intención. Sencillamente fallamos. Y entonces estamos en el pozo. Y fueron nuestras decisiones. No puedo culpar a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, a mis abuelitos. Es mi propia responsabilidad, si somos honestos. Entonces tienes que pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Y la segunda cosa, tienes que confiar en Jesús. Él es el único que no solamente bajó al pozo, está listo para sacarte de él, está listo para renovar tu vida, renovar tu corazón, limpiarte, cambiarte, ponerte sobre una roca firme, enderezar tus pasos y que tu vida se convierta en un canal de bendición para los que te rodean. Si ese es tu anhelo, haz conmigo esta sencilla oración de fe. Ven a Cristo. Ven a este encuentro con el único que puede cambiarlo todo en ti. Puedes hacer esta oración conmigo. Si estás aquí en casa, estás en alguna plataforma ahí escuchándonos en tu casa, haz esta oración de fe en estos momentos. Dile así: Señor y Dios, vengo delante de ti para reconocer que te necesito. Y en este domingo de encuentros entiendo que yo estoy en un pozo cenagoso, un pozo de desesperación. Y tú eres el único en quien puedo poner mi confianza para que me limpies y me salves. Señor, hoy te confieso mis pecados, todo lo malo que he hecho, todas las decisiones equivocadas, todo el daño que estas mismas decisiones han causado, no solamente a mí, sino a las personas que me rodean, pero especialmente lastimaron tu corazón. Perdóname, Dios y Padre, y te pido que Jesús venga a mi corazón. Hoy lo confieso como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que Él es el único que no solamente me puede ayudar a salir del pozo, Él bajó al pozo, Señor, y entiende lo que me está pasando y es el único que tiene la capacidad de sacarme de Él para darme propósito, sentido, dignidad y un nuevo camino. Gracias, Señor, porque hoy vengo a Cristo en este encuentro para que tú lo cambies todo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, muchas felicidades. Nos encantaría estar a tus órdenes. Si alguien hizo esta oración también ahí a través de una plataforma, ponga ahí en el chat: hoy recibí a Cristo, hoy le entregué mi vida a Jesús. Queremos estar en contacto contigo. Y para todos los que estamos aquí en casa, que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando. Y damos gracias al Señor porque en este proceso del Salmo 40 el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Así que vivamos para la gloria de su nombre. Que el Señor los bendiga.